Clave 7 no se hace responsable de los comentarios, opiniones o declaraciones vertidas de forma personal por los invitados, ya que en ningún caso representarán de forma colectiva la opinión de nuestro equipo. Buenas noches, familia. Un saludo desde Clave 7 Live. Solo podemos dar una opinión imparcial sobre las cosas que no nos interesan. Sin duda, por eso mismo, las opiniones imparciales carecen de valor. Me acompañan en esta nueva aventura nuestros compañeros y amigos Joseph Mateo en realización, Carlos Soriano en producción, Laura Martí, Marcos Amadio y, bueno, ya se irán incorporando los demás compañeros. Habrán adivinado que el experimento de telepatía que iniciamos la semana pasada, vamos a dejarlo para el final del programa, porque todavía quiero seguir ese experimento de los científicos de Estados Unidos, de que si la telepatía existe, vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a intentarlo, a ver si estas brujitas que tenemos aquí pueden adivinarlo. Bueno, teníamos una invitada de un relato de abducciones reales, interpretado con posesiones en la Edad Media, con abducciones extraterrestres y todas estas cosas. Pero bueno, al final la invitada que teníamos, Cornelia Endoca, tuvo un problemilla de trabajo y no ha podido asistir. Pero bueno, tenemos a nuestro compañero y amigo Marcos Amadio, que nos dará su testimonio sobre ella, porque él ya la entrevistó y nos hablará sobre este tema, que es muy interesante sobre este testimonio. Lo que pasa es que intentaremos que la próxima vez o convencerla para que otro día podamos hablar con ella y que lo cuente de primera mano. Buenas noches a todos. Marcos Amadio, cuando quieras. Hola, buenas noches. Bueno, os pido disculpas porque la invitada llegaba a través de mí. Sí. Yo tuve la oportunidad de conocerla a través de una entrevista que la realizaron en una emisora italiana que también me entrevistaron. Mi vinculación con Italia viene por la familia. Mi padre era de origen italiano. Hablo mejor el catalán que el italiano y eso me ha permitido entrar en contacto con Italia y ser mi segunda patria. Tengo amigos, familia y conocí a Ornella. Ya la entrevistaron, es una chica que ha tenido experiencias de OVNI. Tiene una pareja, Roberto de Miro, y juntos tienen un canal de información y divulgación del tema OVNI. El tema OVNI ha sido uno de mis pasiones. Ha sido el medio a través del cual yo he llegado al mundo de la consciencia
porque he tenido la suerte de conocer la realidad ovni desde primera mano a través de los contactados, de gente que ha vivido experiencias, no sé, quizás me vendrá de otra vida, no lo sé. De todas maneras, estoy aprendiendo muchas cosas y me sigo haciendo muchos cuestionamientos. Ornella, yo le hice una entrevista con su experiencia. Ella tiene, para quien quisiera conocer de primera mano, en mi canal de YouTube hay una entrevista que le hice junto con un compañero, Lice Moreno, a través de su experiencia, la experiencia ¿cómo se llama esto?, de la abducción, y que está disponible, está tanto en italiano como en castellano. Es Abducción, relato de unos hechos reales. Es decir, ahí podéis ver la entrevista. Si me perdona un momentito, a Marco, quería saludar a Manuel Pedrosa, que no lo tenía aquí, no lo saludé antes. Buenas noches, Manuel. Buenas noches a todos, ¿qué tal? Discúlpame que no te saludé antes, pero bueno, te saludo ahora. Aquí estamos. Es un placer, como siempre, tenerte aquí. Muchas gracias. ¿Me perdonas? Y Marcos, ¿puedes seguir tranquilamente? No, hombre. Además, para mí también yo que tenía que saludar a... Sí, por supuesto, por supuesto. Un saludo, Manuel, a ti y a todos. Bueno, pues entonces, ella, cuando en su canal de YouTube explica la experiencia que fue la que dio origen a que yo la entrevistase, ella ya dice que a nivel personal, gente de su entorno le dice que corre un riesgo divulgando públicamente esta experiencia, porque ahora por internet todo se sabe de todos. Es decir, si tú vas a buscar un trabajo, es muy probable que los recursos humanos vayan a buscar tu traza en internet y ver dónde has estado, o sea, es decir, queda de todo. Entonces, explicar públicamente que se ha tenido una experiencia de abducción es correr un riesgo, porque mientras hay quien lo puede entender, hay quien no lo puede entender. Y ella decía que explicaba estas experiencias en primera persona, que ha vivido en primera persona y que ahora relataré, tal como los conocí de ella, porque piensa que eso podía ser de ayuda a muchas personas que han vivido experiencias parecidas. De hecho, era interesante haberla podido entrevistar y que ella hubiese podido estar, porque, hombre, conocer de primera mano a alguien que lo ha vivido, bueno, es importante, ¿no? Muy interesante, claro. Claro, hombre. Dentro de la realidad ovni es un poco como lo que estaba enmarcado en la película, ¿no? La famosa Encuentros en la tercera fase. Hay distintos niveles de contacto, ¿no? En primera, segunda fase, tercera fase. Quizás la abducción se podría decir que es el contacto en primera fase bis, o en tercera fase bis, porque es mucho más profundo. En resumidas cuentas, lo que explica Ornella es que ella fue consciente de vivir dos experiencias de abducción, con un detalle que lo hace especialmente importante, y es la dilatación del tiempo y del espacio. Es decir, ella explica que su primer caso de abducción fue en una ciudad cerca de donde ella vive a la altura de Roma, pero hacia el Adriático, por el centro de Italia, por la provincia de Le Marche. Ella iba al trabajo, era por la mañana, y ella se paró en el semáforo. La experiencia de abducción, que fue la primera que ella vivió, dura el tiempo que el semáforo está en rojo. Ella nota una presencia, un algo, que se la lleva del coche. Ella es consciente. Ella se ve alejarse. Entonces entra en una nave, entra en un disco, ve seres, ella los define como gris. Marco, perdona, ¿ella es consciente en todo momento de lo que está pasando? De toda la experiencia, de las dos experiencias de abducción, es plenamente consciente. Me imagino que habrá detalles que se le nublarán, habrá detalles que ampliará después, porque una experiencia así es fuerte y es traumática. De hecho, ella explica, que eso lo comentaré después, una relación con un evento personal que le ocurrió a ella. Pero Marco, yo quería preguntarle a ella, ahora te lo pregunto a ti, porque tú la conoces un poco más. Primero, ¿por qué a ella y quién es ella?
No sé si me entiendes. Sí. A ver, si ella tuvo alguna experiencia anterior a este caso. ¿De abducción? ¿Por qué? De abducción no. No, de de hecho, abducción no, pero con contactos, mensajes, sueños. Visuales, haber visto fotografías, haber en su presencia y la de su compañero, que ese fue el motivo por el que la entrevistaron en el programa de radio italiana que me permitió conocerla. En su presencia, pues ha tenido oportunidad de ver naves y fotografiarlas como de una manera, entre comillas, recurrente. Es decir, el fenómeno ovni está aparejado a ella. No significa, por lo que yo haya entendido hablando con ella, que sea ni una contactada ni haya tenido experiencias, digamos, fuera de lo normal, aunque estar y ver ovnis y sentir esa vinculación, no tengo más detalles en profundidad de si se ha sentido guiada, acompañada. Lo único que en las dos ocasiones que ha vivido el proceso de abducción, estas entidades que la han tratado con infinito cariño e infinito ternura, en palabras textuales de ella, le decían que ella tiene algo que a ellos les es útil. Me imagino. Ella no sabe lo que es, claro. Oh, no es consciente. De hecho, en esa entrevista que he hecho mención, que está disponible en mi canal de YouTube, Abducción, relato de unos hechos reales, hablamos con Lice, porque justamente con Lice Moreno, es un amigo mío, investigador, tú le conoces, Fernando. Sí. El tema de las abducciones lo hemos estudiado, lo hemos investigado, lo hemos divulgado, porque consideramos que es una de las piedras angulares de la realidad ovni en este tiempo. Entonces, el hecho de que le hayan dicho de que ella tenía algo que a ellos les era útil, abre un abanico de posibilidades que podemos dialogar sobre ello, ¿no? Y eso, en todo caso, en el debate que podemos abrir entre nosotros, lo podemos hacer. Ella no es consciente de qué es lo que ella tenía que le es útil. Ella explica que se la llevan, sí. Aparece como flotando en una nave, en un espacio fuera de este tiempo. Ella dice que es una nave porque ve una habitación, cómo la depositan en una especie de camilla flotante y cómo le hacen una especie de manipulación, le tocan con unos aparatos toda la parte de los ovarios, del estómago, ¿no? Ella cuenta un detalle. Ella, cuando tenía 16, 17 años, tuvo que ser intervenida prácticamente a vida o muerte porque desarrolló un tumor de la forma de una pelota de tenis, y ella pensaba, en el primer caso de abducción, que esa intervención tenía que ver con esa intervención que ella tuvo en la Tierra. O sea, ya la tuvieron que intervenir en un hospital, prácticamente a vida o muerte, porque cuando fue de urgencias al hospital pensaban que era un mal de estómago, la mandaron a casa. Ante la insistencia, la pérdida de sangre, su madre la volvió a llevar y ahí vieron que tenía un tumor, algo maligno, y que había que operarlo fuerte. De hecho, ella relaciona esta experiencia porque cuando la están interviniendo de este tumor a los 15, 16, 17 años, antes incluso de desarrollarse como mujer, ella en la intervención, algo que puede pasar, no es normal, pero puede ser que pase. Ella despertó de la anestesia y se vio los médicos que la estaban interviniendo. Vuelvo a repetir, esto en la Tierra. Ella, en el segundo caso de abducción, que luego explicaré, como le hacen una intervención parecida a la que a ella le hicieron cuando le pasó en la Tierra, su primera reacción fue de miedo. Algo me están haciendo. Pero esos seres que ella define como grises, la tranquilizan, le dicen que no tenga absolutamente ningún tipo de miedo, que no le van a hacer daño, solamente que ella tiene algo que a ellos les es útil y necesario. Entonces, en la primera experiencia,
primera experiencia, ella está en la nave, la intervienen, que al principio se asusta, luego la tranquilizan, hay una comunicación telepática con estos seres y ella entra en un estado de paz. Es decir, al principio, lógicamente, me imagino que debe de ser el miedo, el susto, es decir, ¿qué me están haciendo? Que vuelvo a repetir, era la primera experiencia que había tenido directa de abducción y de presencia de estos seres. Pero se tranquiliza, siente en lo más profundo de su interior que no le van a hacer daño y deja hacer, o sea, se queda tranquila. Luego, ella vuelve al coche, se ve en el coche y es como su relación de tiempo y espacio ha variado de tal manera que ella ve el semáforo en verde cuando todavía está en rojo, es decir, y os cuento esto porque luego os contaré otra experiencia ovni que no tiene nada que ver con esta, pero que de alguna manera lo relaciona. Luego lo explicaré, luego me lo recordáis y yo haré memoria para recordarme. Es decir, ella ve el semáforo en verde y adelanta el coche, pero el semáforo todavía está en rojo. Pero claro, como acelera y aparece un coche por la derecha, está a punto de colisionar, pero ella, como ha salido, digamos, en primera y despacio, y esa situación es la que le hace como un rebobinado rápido que ¡pum!, la sitúa en el presente, en el aquí y en el ahora. Ella cuenta que es importante este detalle porque por haberse saltado el semáforo en rojo, la pusieron una multa. Es decir, las cámaras de tráfico detectan el momento del coche y ella se pregunta hasta qué, al principio, llevada un poco por la sorpresa de los acontecimientos, porque nadie la puede creer, porque se sale fuera de lo normal, incluso hasta un poco para sí mismo, no tuvo la precaución de en el momento de ir a pagar la multa, pedir la foto por si en la foto aparecía algo. Pero ella decía, seguramente un día de estos, igual me decido y pido la foto del momento por si apareciese algo. Porque vuelvo a repetir, ella para en el semáforo en rojo, son las 6:30, las 7 de la mañana, se va a trabajar, se la llevan, vive toda esta experiencia dilatada en el tiempo, tiene el tiempo de subir, ver la nave, ver los seres, la acompañan, la depositan y en el momento que la están interviniendo, ¡pum!, vuelve con la conciencia a tierra. Esta fue la primera experiencia. 2 o 3 años después, o unos meses después, ahora no recuerdo. ¿Hubo en ese 2 o 3 años, hubo alguna mensaje? No. No hubo nada, ¿no? ¿Hubo algún contacto entre ellos? Que ella me haya contado, no. Sigue su experiencia y su vinculación al tema ovni. Es decir, con su marido, con su novio, su amor, pareja. Un canal de divulgación, tiene un canal de divulgación. Ellos son activos a nivel de investigación, es decir, han ido a congresos o ponencias, les han invitado a programas de radio, es decir, les interesa mucho el tema. De hecho, yo tengo una relación estrecha con ellos, o sea, nos comunicamos por WhatsApp cuando hay alguna noticia. Qué raro que tengan un canal de YouTube y son muy activos y no quieren intervenir por... No creo que no quiera intervenir. Yo creo que es posible, te lo comentaba a nivel antes con vosotros, o sea, su compañero trabaja ¿cómo se llama? En las Protección Civil, y ha sido uno de los que se ha negado a, ¿cómo se llama esto?, a la inyección, a ponerse la inyección por el famoso. Vale. Entonces vosotros sabéis que en Italia han sido especialmente estrictos con ese tema y a él le suspendieron y la última vez que hablé con él del tema, hará 4 o 5 meses, seguía la suspensión de empleo y sueldo. Entonces decían que estaban pasando serios problemas económicos, incluso estaban pensando alguna salida hasta marcharse de Italia porque él no quiere pasar, digamos, por ese aro. Entonces me imagino que la pareja habrá cogido cualquier oportunidad de trabajo. Ella cuida niños. De hecho, hay otra experiencia muy importante también relacionada con este tema que no tiene nada que ver con la ufología, pero sí a nivel un poco especial, que la puedo contar.
en el que ella cuidando niños, entonces ella cuida niños, ancianos, y es muy probable que le haya ocurrido algo. También pienso a nivel personal que la primera vez salir a España, ser entrevistada, igual ha cogido lo que se llama el miedo escénico y ha decidido, pero no, o sea, yo también no. le podíamos ella no, podíamos haberle cambiado el nombre, podía haber salido una foto distinta. De todas formas, es que ella justo esta tarde me ha dicho no puedo participar, pido disculpas y tal, y luego ya no he conseguido contactar con ella. Evidentemente estaré en contacto, le enseñaré el vídeo que hemos hecho y ya está, no hay ningún problema. Y en todo caso, si hay otra oportunidad, ya habiendo sabido su historia, será más fácil a lo mejor entrevistarla, dada la ocasión, y poder hablar más del tema. Claro, y la segunda adopción, ¿cuánto fue? Me dice 2 años, 3 años después. Ahora no recuerdo bien, no sé si son unos meses o unos años. Creo recordar que son 1 o 2 años después. Ella va a acompañar a un amigo suyo a la estación. Entonces coge el coche y llega hasta las inmediaciones de la estación. No sé qué ciudad era, me parece que era Firenze o Pisa, no me acuerdo, cerca de donde ellos viven. Y toda esta situación se produce en el tiempo que su compañero que está a su lado, iban solo en el coche ella y su compañero, sale del asiento, o sea, abre la puerta, baja del coche, va a la parte de atrás a coger la maleta para marcharse. O sea, ella no le acompaña al andén. Entonces, la misma situación. Ella ve a su amigo que abre la puerta, en ese momento siente que se va, que algo se la lleva, es consciente de ver la situación como en el aire, de llegar a un espacio. Ella lo define como una habitación metálica, ve aparatos, ve cosas, le vuelven a recibir los mismos seres que le habían recibido la otra vez, se vuelve a repetir la misma situación, estate tranquila, no te vamos a hacer daño, tienes algo que nos es útil. Pero ella cuenta en esta segunda ocasión un detalle que lo hace, digamos, un poco especial y que no recuerdo si lo cuenta de la primera vez. En esta segunda ocasión, cuando ella la depositan, ella mira hacia la derecha y no ve nada, ve la estructura metálica, los botones, pero cuando mira hacia la izquierda, ve como unas especies de silos, de cubetas, donde ve como seres humanos suspendidos en una especie de líquido. Y es un fenómeno que se ha repetido mucho en los temas de abducción, es decir, el tema de la clonación. Ella, evidentemente, se asusta un poco, le vuelven a decir que no tema, solamente tiene algo que la puede ayudar, la intervienen físicamente. Ahí es cuando ella le viene el recuerdo inconsciente de que cuando era niña la habían intervenido y se había despertado en el medio de la operación porque se había acabado el efecto de la anestesia, y en ese momento vuelve a coger miedo porque le vuelve el recuerdo de aquella experiencia. Le vuelven a decir que no tenga miedo, que no le están haciendo ningún daño y que esté tranquila. Y efectivamente ella se tranquiliza. Luego ella se vuelve a repetir la misma sensación de la primera vez, es decir, como si ella estuviese en un espacio-tiempo diferente del que estamos nosotros ahora, porque ella ve a su amigo, dice, es como si yo viese a mi amigo que ya está en el andén, oigo el silbato del tren que está llegando y mi amigo cómo se va a subir. Es decir, ella piensa que su amigo ya se ha ido. De tal manera que lo que hace instintivamente es poner el motor en marcha, hacer marcha atrás, y es en ese momento que su amigo baja el portón del coche y le increpa porque diciendo, me vas a atropellar, porque detrás había otro coche aparcado. Y ella en ese momento despierta y esa experiencia es la que la vuelva al aquí y a la ahora. Entonces se asusta, su amigo evidentemente se enfada un poco con ella, pero se marcha, es decir, no habla, pero hablan por la noche. Y le dice,
oye, ¿qué te ha pasado? Que has estado a punto de atropellarme. Y ella, no, disculpa, no sé cuánto. Pero al final coge valor y al día siguiente, que ella con este amigo tiene confianza, y le explica, mira, es que me ha ocurrido esto. En el tiempo en el que tú has salido, yo me he ido, he estado dentro de un espacio, no sé dónde, me han hecho esto, es decir, él explica. Como el amigo, me imagino, que conoce todo este tipo de temas, pues no hay ningún problema, o sea, al contrario, habrán hablado del tema. ¿Por qué explico esto del redimensionamiento del espacio-tiempo? Una vez yo os comenté que tuve la oportunidad de conocer personalmente a Jean-Pierre Garnier-Mallet, Sí. que es el autor de la teoría del desdoblamiento del tiempo y del espacio como una realidad física. Sí. Y en Petit Comité, en una ocasión él dijo que una de las experiencias que a él como oyente más le había impresionado era el de una mujer que me parece que era o en Nuevo México o en California, en uno de estos sitios. Una experiencia de visita OVNI, de visita del tercer tipo. En esta experiencia, esta mujer explica que ella está lavando los platos y a su espalda, en la cocina, está su marido y su hijo que están desayunando. Y está fregando. En un momento determinado, ella ve que el grifo del agua está parado y se asusta. ¿Qué pasa? ¿No? Entonces, dice, sin girar la cabeza, pero con una visión de 360 grados, ella ve a su marido y a su hijo que están como en una imagen congelada, están parados. Se asusta y entonces ella ve que desde una esquina del hall de la habitación, del office, aparecen dos seres que van caminando tranquilamente. Hay un contacto visual de ella con estos seres, se ven, y en el momento que estos seres han hecho la diagonal y atraviesan la cocina por el otro ángulo, ¡fit!, toda la realidad vuelve a su velocidad normal. Entonces Jean-Pierre lo explicaba, que decía, a veces ocurre que la presencia de estos seres modifica nuestra percepción del tiempo y del espacio, que ya de por sí es relativa, porque ya para nosotros cuando estamos con nuestra enamorada, una hora es un segundo, y cuando queremos salir de trabajar, un segundo es una hora. Es decir, claro. El tiempo Marco, tú me conoces, sabes que yo llevo ya 50 años en el tema del misterio, ¿no? Y he tenido muchísimas experiencias, pero hoy mismo no soy nadie, no llevo 50 años en el mundo del misterio, y yo, para esto es nuevo para mí. Yo te voy a preguntar, ¿esta chica tiene algún tratamiento, tiene alguna enfermedad, tiene algún problema que tú conozcas? ¿Ha ido al psicólogo, al psiquiatra? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. De todas maneras, te reconozco que estamos hoy toda la humanidad en un punto que Sí, no. somos muy pocos. Me explico. Ya. Tú como ufólogo habrás investigado sobre ese tema, pero es que entiéndeme la postura mía. Yo... Por supuesto. Además es necesaria la pregunta. Es necesaria y es justo y oneroso hacerse ese cuestionamiento. ¿No? Es justo y oneroso. O sea, no. Y si te he contestado, es justamente porque tu respuesta me hace pensar lo que te he contestado. ¿Quién de entre nosotros está sano? O sea, yo, por ejemplo, cuando yo tenía 12 años que buscaba la espiritualidad, me levantaba para ir a la misa, ¿no? Porque buscaba allí una respuesta. Pues yo en mi familia era poco menos que loco la oveja negra, ¿me explico? Es decir, no era normal que un niño a los 12 años se fuese a misa, ¿me explico? Claro. Pero lo entiendo. Pero desde tu punto de vista, no. Al contrario, yo que la conozco me parece una chica normal, una chica correcta. Ahora, eso no impide que cada uno, conociendo su experiencia y conociéndola a ella, tenga su propia impresión, evidentemente. Marco, tienes a Carlos Soriano que levantó la mano, que te quiere hacer una pregunta, y Manuel Pedrosa también quiere hacer una pregunta. Así que
Pero... Sí, pero yo creo que Manuel Pedrosa creo que sé por dónde va a ir, ¿vale? como médico, como docente, creo que he leído algunos estudios por parte de por ejemplo, un investigador en materia de neurociencia y neurofisiología canadiense, que es Michael Persinger, que ha investigado mucho todo lo relacionado con visiones, ha entrevistado incluso a contactados, a gente que tiene sus propias teorías acerca de ciertos avistamientos ovni. Y él ha investigado procesos relacionados con ciertas afasias y ciertos problemas derivados de algún tipo de epilepsia que son capaces de, y no precisamente las epilepsias típicas que nosotros conocemos, o sea, que una persona pierde el control de su cuerpo, sino que literalmente se apagan, ¿vale? Se desconectan. Sí, y a la vuelta, a veces vienen bastante desorientados y otras veces no, o sea, continúan como si no pasara nada, pero algunos cuentan historias alucinantes de vamos, dentro de ese proceso de desconexión, como que ellos evidentemente pierden la noción del tiempo, aunque pasen segundos aquí. Y eso parece coincidir un poco con esta casuística. No sé qué opinará el médico. Manuel. Bueno, como científico tengo mis preguntas y luego también como curioso en este tema, pues también tengo otras. A ver, esta chica, como antecedentes, ¿ha referido alguna vez que su madre tuviese algún tipo de experiencia similar? Eso por un lado. ¿Ella cuenta o refiere alguna huella física de esa manipulación médica que le han hecho en ese entorno, en esa nave? Y tercero, si ella antes de esta experiencia o estas experiencias, si ella contaba que tenía afición por estos temas, bueno, que le gustaba el tema ovni, el tema del misterio. Creo que son 3 puntos importantes que discriminan un poquito, ¿no?, la veracidad o no del testimonio, ¿eh? No sé qué te ha contado sobre ello, esas 3 cositas. Yo no le había hecho este tipo de preguntas y por lo que he conocido de ella, el interés por toda esta temática viene desde hace tiempo, seguramente motivado por algún avistamiento. Ella es una chica de origen albanés que vive en Italia desde que era pequeña. Que yo sepa, su madre no tiene ningún antecedente en ese tipo. Yo, cuando supe su caso, me impresionó porque ha sido la primera vez en mi vida que he tenido la oportunidad de conocer a alguien que ha explicado en primera persona un caso de abducción, que vuelvo a decir, es una punta de lanza, y que cuando se entra en detalle de la experiencia de esta chica, está muy en sintonía con muchas experiencias de muchas personas. Vosotros sabéis que hay un investigador, o ha habido un investigador, John Mack, un psiquiatra catedrático de Harvard, una universidad, de Harvard, sí, que se dedicó en profundizar a estudiar el fenómeno porque se dio cuenta que era mucho más real y que traspasaba los límites de la digamos, la alucinación. Es decir, había muchos elementos que coincidían. La experiencia de esta chica coincide en muchos elementos con experiencias de otras personas. Ha habido otras que son mucho más profundas y hay muchas personas que sencillamente tienen un vacío de tiempo, no saben qué ha pasado y que cuando se ahonda en la hipnosis cuentan experiencias de, entre comillas, de abducción o de encuentro. Es decir, John Mack tiene referenciados, que yo sepa ahora o yo recuerde ahora, solamente en los Estados Unidos 8 millones de abducciones. Es decir, quizás el fenómeno de la abducción es la punta de lanza o la punta del iceberg más fuerte dentro de la temática OVNI, porque ya ahí hay una intervención directa de seres que hay que ver muchas cosas, dilucidar muchas cosas. Que el caso concreto de Ornella tenga que ver con algún tipo de, vamos a decir cariñosamente, de desequilibrio, personalmente lo descarto, porque yo he tenido la oportunidad de encontrarme por motivos de trabajo con muchísimas personas cuando yo investigaba y divulgaba la realidad OVNI
he visto con gente que se decía contactada y Dios mío, ya solamente los veías pasar por la puerta y decías, Dios mío, los que se creen contactados, los que se creen iluminados, los que se creen reencarnaciones, es decir, los he visto y hay una energía, o sea, yo ahí no puedo, ¿cómo decirte?, transmitir lo que siento, porque es solamente una impresión corroborada después con el tiempo. En el caso de Ornella no me ha parecido para nada. Personalmente, ¿eh? Lo bueno será que tengáis la oportunidad de verla y de conocerla, o incluso, como os decía, vais al canal de YouTube que está traducido y entonces tendréis la oportunidad de verla donde ella explica esta experiencia. Quizás no las preguntas, qué lástima que no puede estar para transmitírselas, pero yo en todo caso se lo diré que ha sido muy interesante el debate producido para que ella pueda estar presente y dar contestación en primera persona. Claro. Es que comentaba lo del tema de la madre, porque bueno, muchos testimonios de este tipo de abducción, parece que estos seres, si realmente lo están haciendo, el seguimiento o el experimento, estos ensayos con el ser humano, parece que hay un antecedente familiar por línea materna que incluso dirige en el embarazo, y hay varias líneas y varias generaciones de seguimiento. Cuando se han estudiado algunos de estos casos, digo un poco por esa línea, ¿no? Que parece coincidir en algunos testimonios esa insistencia en una línea familiar materna, vía de la madre, vía femenina, para no sé qué motivos, claro. Y luego, bueno, en algunos de esos casos, pues también refieren que cuando están en esos laboratorios, en esas, pues que dejan alguna huella, alguna punción o alguna, no sé, algún recuerdo físico, ¿no? Que no sé si ella te lo ha comentado. Sí, no, o sea, no lo tengo tan fresca el recuerdo de lo que hablé con ella. No sé, no te puedo garantizar si tiene o no alguna punción o algún resto. Creo recordar que sí. Y lo de la madre no lo sabía, pero sí que es verdad que has apuntado un punto interesante y que creo da un poco la explicación o la posible explicación al hecho de que le dijeran por 2 ocasiones en ese momento que ella tiene algo que a ellos les es útil. Es decir, estoy totalmente de acuerdo contigo, es decir, genéticamente puede haber una herencia de algún valor, de algo específico que puede ser tanto a nivel físico como a nivel psíquico, porque en nuestro estado psíquico influye en nuestro estado neuronal y ahí marca algún tipo de memoria y que puede ser que les sea útil a ellos. Es decir, es una vía de hipótesis y de estudio muy interesante. Es muy probable que si ahondamos, seguramente la madre haya tenido alguna cosa o el propio embarazo de ella, en fin, es muy posible. Lástima no poder responderte, pero bueno, estaremos en contacto y... Sí, bueno, esperemos que la próxima vez podamos entrevistarla a ella personalmente. Claro. Laura. Sí, mira, fijaros, ¿no? Normalmente los testimonios de abducción, ¿no? Tienen otro tipo de hilo. A mí me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Eso de los dos que ha explicado, ¿no? El de la chica, ¿no? Que es estando despierta, ¿no? Porque normalmente o es que ven una luz o demás, y lo del grifo de agua, ¿no? Cómo se paraliza el tiempo. Esos testimonios no están tan vistos o tan oídos como los que, pues, uy, había una luz fuera, he salido o me ha asomado a la ventana y me ha elevado la luz hacia arriba la nave, ¿no? Entonces me está llamando muchísimo la atención eso por algo que ha dicho Marcos, y es que es la verdad, ¿no? El tiempo es relativo, porque muchas veces se nos pasa volando y en cambio otras es una eternidad. Entonces quería apuntar eso y que es un testimonio no el más común escuchado y muy, pero muy interesante, ¿no? A pesar de que uno pueda creer o no creer, a mí la verdad, el testimonio en sí ya me parece muy interesante. Carlos, por favor. Sí, a ver, hay casuística relacionada con esa especie de congelación del tiempo dentro del mundo, de todo lo que es la casuística de la ufología. No siempre relacionado con el fenómeno de la abducción, o quizás con alguna abducción truncada, que también puede ser, eso no digo lo contrario. Yo recuerdo un caso investigado en este caso por Juan José Benítez,
Por toda la geografía española hay todo tipo de personas que han vivido todo tipo de situaciones extrañas, ¿de acuerdo? Y en uno de sus libros él pues reúne un montón de casos ocurridos en terrenos rurales, ¿vale? Porque hubo una crítica en un momento determinado que dentro del mundo de la ufología que decían que, bueno, que los únicos que veían objetos ovnis o marcianos eran gente inculta, ¿vale? Pero luego también dedica una parte del libro a personal militar, a gente de primer nivel, ¿vale? Bueno, el caso es que un señor con sus ovejas las saca a pastar y en un momento determinado dice que le entra la risa porque ve que las ovejas están congeladas, quietas. Y de hecho hasta se ríe porque ve a su perro que está como un ladrido a medio ladrar. Y le da risa al señor. Y esto que se da cuenta que estaba como en el límite de un terreno y estaba cerca de un murete de piedra. Y al darse la vuelta, detrás de ese murete, a unos cuantos metros, ve a una cosa posada con unos seres ahí alrededor. Y el tío pues, se extraña mucho. Y esto que va a coger una piedra, pues como para, no sé, o sea, somos humanos, como para lanzársela. Y ahí se asusta un poquito porque cuenta el señor que recibe un impacto de una especie de luz y luego el que se queda congelado es él, ¿vale? Y yo por relatar un poco la historia, ¿vale? Con lo cual hay fenomenología relacionada no únicamente con el mundo de la abducción. Este señor concretamente no cuenta que haya sido abducido, al menos en este caso, pero sí, a ver, la hay, ¿vale? También en situaciones muy extrañas, quiero decir, como muy cotidianas, allá le pasan, en las dos ocasiones le pasa conduciendo. Algo que extraña, bueno, conduciendo con el coche parado, pero dentro del coche. Lo que extraña también son momentos, lapsos del tiempo bastante complicados, ¿vale? Nosotros hemos podido entrevistar a un contactado aquí en Canarias que él nos decía que en alguna ocasión, estando en su casa preparándose un sándwich en la cocina, de pronto detalla que es como si fuese abstraído de su cuerpo y se encuentra en una especie de nave espacial con unos seres que invitan a dar un paseo por el sistema solar. Resumiendo mucho, ¿vale? Lo que sí resulta curioso, y es cierto, hay una enorme cantidad de sujetos, casi diría que es la tónica habitual, que no siempre ocurre así, que no recuerdan absolutamente nada, ¿vale? Que son conscientes de que algo ha pasado, ya sea por la pérdida de tiempo o porque hay un breve recuerdo de algo ocurrido antes, como en el caso de Paco Padrón, aquí en La Tejita. Vaya, ellos van intencionadamente a un sitio para ver uno de estos objetos. Pero el siguiente recuerdo que tienen es volviendo a Santa Cruz en coche. Lo que pasa en medio no lo recuerdan, ¿vale? Pero sabe que algo tuvo que haber pasado. Pero hay otras personas que no tienen esa conexión, salvo porque luego empiezan a experimentar síntomas similares a estrés postraumático, ¿vale? Ya en Estados Unidos hubo, creo que se llamaba, tenía el nombre parecido al actor Anthony Hopkins, que era médico, creo que era médico psiquiatra, ¿vale? Sobre todo infantil, de niños. Y se empezó a interesar por ciertos dibujitos que hacían los niños y ciertas aseveraciones y no sé qué, y empezó a investigar el fenómeno y al final acabó montando un grupo de autoayuda porque él llegó a la conclusión de que, sea verdad o mentira, esta persona sufría un estrés postraumático, ¿vale? Y de hecho, incluso se hizo muy conocido, muy mediático, este señor en Estados Unidos. Hay alguna película que se hizo para televisión, te hablo de los años 80, ¿de acuerdo? Y claro, estas personas no tenían conciencia de eso. Sí es cierto que en esa época, concretamente en los 80, año 87, 85, 87, es cuando empieza a aparecer los primeros relatos relacionados con hibridación humana. ¿De acuerdo? Ese dato que comenta ella sobre que ve a seres humanos como encapsulados, ¿vale? Hay otros relatos que hablan que los ven en camillas. Wheeler Stryber, por ejemplo, el que escribió Communion, ahí cuenta su experiencia y él, pues,
eso de comunión viene por justamente esa especie de, lo que comentaba el autor, esa especie de seguimiento filial, familiar. Y él habla no de humanos adultos, sino de niños, ¿vale? Pues criado por estos grises. Quiero decir con esto que hay bibliografía ya de algunos de los detalles de la historia del testigo, ¿vale? Algo que también resulta curioso. O sea, a ver, Marco, yo sé que tú estudias el fenómeno OVNI y sabes, conocerás algunos de estos y muchos más casos que yo seguramente. Pero quiero decir, hay biografía y desde hace bastante tiempo sobre algunos puntos muy concretos del relato del testigo. Claro. Marco, ¿tú has seguido la biografía de Ornella Indoca? Bueno, yo la conozco desde hace un par o 3 de años, a raíz del programa, y sí, estamos más o menos en contacto, sí. ¿Has seguido su evolución? ¿Qué ha pasado? ¿Si ha tenido algún contacto? No, que yo sepa, de momento no, nada trascendental, al menos no me ha comentado nada. ¿Ha cambiado algo desde No, su vida, las experiencias que ha normal, tenido? su vida sentimental normal, una chica normal de nuestro tiempo. No. Ella lo único contaba una experiencia extraordinaria que había tenido cuidando a unos niños autistas en periodo vacacional, y la misma experiencia que ella referenciaba supe a través de un amigo que en Salamanca un niño hijo de un matrimonio que este amigo mío, que repito, vive en Salamanca, había contado exactamente igual a lo que le contó esta niña autista. Entonces, es una persona que vive normal, con sus gustos. De hecho, si visitáis su perfil en Facebook, veréis que ahora recientemente me contaba que había ido a Albania, había fallecido su abuelo, con el que ella estaba especialmente vinculado. Por eso no pudo estar hace 2 semanas, que era cuando estaba previsto, y ha publicado en Facebook fotos con sus amigos y con su familia. O sea, es una persona normal y corriente. Y además, vuelvo a repetir, y no es para hablar en favor de ella, vuelvo a repetir, yo he conocido gente en el fenómeno OVNI que son, entre comillas, auténticos fantasmas, por lo que viven, por lo que creen, por cómo se lo creen, pero auténticos fantasmas, ¿eh? En cambio, yo no lo he visto en ella. O sea, he visto una chica normal y corriente, una chica de su tiempo. Es verdad que mi vinculación con ella no es tan estrecha, ¿no? Estamos en contacto, pero no hace nada a presagiar eso que vosotros decís. Claro. Manolo, cuando quiera. Sí. Mira, a mí me llama mucho la atención, como en el caso de esta chica, en otros tantos testimonios, el tema que ocurra siempre en un vehículo, bueno, bien siempre, pero con mucha frecuencia en un vehículo, o parando en el semáforo, que ven una luz, una nave por delante que la va siguiendo, que la ven de frente y les hace parar, inutiliza todo el sistema eléctrico del coche, etcétera. Bueno, no sé por qué. Y además es que en estos casos de ir conduciendo en el coche, aparte de esa dilatación o parada en el tiempo, pues también algunos testigos relatan que aparecen después de ese trance o de esa situación, de esa vivencia con estos seres, no se acuerdan de nada en muchos casos y aparecen como 100 kilómetros hacia adelante en la carretera y no saben qué ha pasado. O sea, como un tiempo perdido, ¿no? Y un espacio también perdido, que no saben reconocer pues qué ha pasado en ese tiempo, en esa trayectoria y cómo aparecen en un pueblo. Entonces es muy curioso. Pero también se repite en uno de los casos más famosos y yo creo que mejor documentados. También se vivió en un vehículo y yo creo que es cuando empezó un poco a darle más importancia y a documentar mejor estos testimonios, conocéis todos el caso de la pareja de Betty y Barney Hill en el año 61. Y bueno, yo creo que es uno de los casos más tremendos que después de tantos estudios y entrevistas con trampas, los dos, el matrimonio era un matrimonio de Estados Unidos que tuvo esta experiencia de abducción, que le hicieron, bueno, pues
no sé, unos test dentro de una nave, y los dos, por separado, contaban la misma experiencia y bueno, me parece que es una cosa de los testimonios más contundentes y que hasta ahora no se ha podido demostrar o darle otra explicación. Hay otra, porque yo creo que decía no sé cuántos millones en Estados Unidos se ha documentado. Yo leí hace poco que en todo el mundo hay como 100 millones de testimonios de abducción. 100 millones. Entonces, bueno, que muchos sean problemas psicológicos, psiquiátricos o bueno, imaginación o afán de protagonismo. Pero bueno, yo creo que hay que prestarle atención y estudio médico. No sé si aparte del doctor John Mack, que creo que murió en 2004, ese psiquiatra de Harvard, no sé si aquí en España o bueno, en otros países hay psiquiatras o centros de seguimiento de estos testimonios, de estos pacientes o testigos que, bueno, que se les da como pacientes psiquiátricos. Porque yo creo que es una cosa muy seria. Pero los que, ya termino, yo creo que dentro de estos testimonios individuales, yo entiendo que la gente que no está pendiente de estos temas, pues bueno, entiendo su escepticismo, ¿no? Son testimonios individuales, imaginación, alucinaciones, etcétera. Pero yo creo que hay que darle más valor a los testimonios que son por pareja y que los dos cuentan lo mismo, más o menos conocidos, con más o menos vínculo familiar, como este caso de Betty Barengil. Yo recuerdo otro caso que también leí hace unos años, que ocurrió en el estado de Mississippi, en Pascagoula, y es un suceso súper extrañísimo de dos amigos pescadores que estaban en el río y bueno, pues de repente apareció una nave, salieron dos seres de 1,5 metros, con los brazos muy largos, sin rasgos en la cara. Entonces estas dos personas estaban pues muertas de miedo, tuvieron una experiencia también de abducción, los metieron en sus naves, experimentaron con ellos y salieron pues, con pánico, con terror. Esta chica italiana tenía una sensación placentera, de tranquilidad, pero bueno, en este caso horrorizados. Y lo mismo, luego los fueron a comisaría, les hicieron interrogatorios y contaban exactamente la misma experiencia que parecía pues muy, muy, muy verídica. Así que bueno, yo creo que sí que hay que prestarle atención y bueno, dentro del escepticismo, pues lógicamente suena un poco extraño, pero hay muchos casos y hay algunos que son tremendamente difíciles de sacarle otra explicación. En mi canal de YouTube hay una serie de 6 o 7 vídeos dedicados al tema de abducción, donde están explicados algunos resúmenes de historias estudiadas por John Mack y por otras dos grandes investigadores del fenómeno, como fueron Carla Turner y Bárbara Bartolic, que dedicaron toda su vida al estudio del fenómeno de la abducción. Es decir, a mí de la experiencia de Ornella, lo que a nivel personal más me impactó cuando lo escuché es que fue la primera vez a una persona oírle hablar en términos de los grises, sus cabezones, los ojos azules y tal, en términos positivos. Es decir, se está asociando la idea de los grises a más bien una manipulación negativa. Es decir, en su caso no fue así. Y era la primera vez, por lo que yo sé, que esta chica, Ornella, vivía esta experiencia. Es como si, por ejemplo, yo no he visto nunca un extraterrestre. No. Yo la primera vez que lo vea, como un tiempo interesado en el fenómeno, yo no puedo valorar cuál va a ser mi emoción del momento. Puedo calcularla, pero veremos en el momento. Es decir, ella, que solamente por lo que sé se interesaba por el fenómeno OVNI, lo estudia, lo investiga, le apasiona, tuvo la oportunidad de ver a los grises y lo define en primera palabra como seres que le dieron paz, es decir, no le dieron ese miedo que hablan otras personas. Eso me hace pensar y deducir dos hipótesis, o una hipótesis dividida en dos partes. Si nosotros pudiésemos coger el testimonio de los indios en Sudamérica cuando fueron los españoles los conquistadores, los indios te dirían, de aquel tiempo me refiero, que los hombres de piel blanca son demonios, porque fue su experiencia. Y eso es cierto y no es cierto, porque hay hombres de piel blanca que son auténticos demonios y hay hombres de piel blanca que son ángeles. Es decir, un hombre de piel blanca no es ni demonio ni ángel, es lo que es él.
Eso me hace pensar que pueden haber quizás razas de grises positivos y razas de grises negativos. Por otro lado, la intervención, y vuelvo a decir, el hecho de que un investigador como John Mack le dedicase su vida, y seguramente es una hipótesis que se habla en determinados círculos, fue eliminado porque murió en extrañas situaciones en Londres cuando iba a dar una conferencia sobre unas conclusiones a las que él había llegado. La atropellaron, sí. Sí, y además un borracho que se dio a la fuga y que nunca lo encontraron. ¡Qué casualidad! Bueno, pero vamos a ver, puede pasar. Vamos a decir que no. Pero qué casualidad, ¿eh? Qué casualidad, ¿no? ¿Cuántas muertes han habido en ese estilo, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a dejarlo. Y va a hacer una gran revelación, dijo. Voy a revelar algo impresionante que va a cambiar a la humanidad la visión sobre la abducción. Y en todo su historial de investigación, ellos hablan de que hay abducciones, entre comillas, quizás negativas y abducciones quizás positivas. Es decir, aquí hay, vuelvo a decir, el fenómeno de la abducción es quizás, si se profundizase en su totalidad, con todos los medios, con el rigor científico, con la abertura de espíritu, porque no hay que ir a un tema ya con una preidea, estás tanto a favor como en contra, no puedes. Es queda abierto a lo que te vas a encontrar, que es lo que le pasó precisamente a John Mack. John Mack, cuando le hicieron referencia, lo primero que él dijo es que era una historia de locos y tal, pero luego se dio cuenta que no. Él investigaba, él analizaba, él incluso llegó a desarrollar un sistema de test de preguntas para valorar el estado mental del investigado. Y él se dio cuenta que en la mayoría de las personas, en el 96%, eran personas muy cuerdas que querían saber lo que habían pasado. Y una de sus conclusiones es que la mayoría de las personas que habían vivido una experiencia de abducción, aparte del trauma, que puede ser comprensible, yo también voy a un dentista cuando era niño y me quedo traumatizado del dentista para toda la vida. Yo la primera vez que fui a un dentista, delante de mí fue toda mi familia y yo me senté allí y la silla estaba fría. Es decir, yo estoy traumatizado de ir a un dentista. Pero, aparte de esa impresión que es comprensible, la mayoría de las sensaciones, de las emociones, del sentimiento que queda en las personas que han sido abducidas es ser mejores personas y ayudar a la evolución de la humanidad. Es decir, el fenómeno de la clonación por parte de estos seres puede ser, y ahí estamos entrando en un debate muy profundo que ahora no nos va a dar tiempo de abordar, puede ser un programa a largo término que quizás es la continuación, porque yo me he preguntado a mí mismo. Una vez una amiga mía, cuando se hablaba de las visitas de dormitorio o las abducciones, ella decía, y con toda la razón del mundo, oye, a mí no me han pedido permiso para hacer lo que me están haciendo. Yo me niego. Es decir, falta de ética. O sea, yo ese discurso lo compro. Pero yo me decía en mis reflexiones, muchos de nosotros, no sé vosotros, pero muchos de nosotros que estamos en estos temas, damos por válida ya la idea de que cuando el Homo sapiens era más mono que homo, hubo una intervención de alguien o de alguienes. Oye, el mono podría decir lo mismo. Oye, ¿a mí por qué me manipuláis? Ostras, es que manipularon a nuestros ancestros y nosotros hoy somos los herederos de aquellos monos y no pidieron permiso. Puede ser, y abro una hipótesis de trabajo y estudio, que quizás como muchos abducidos dicen, o mucha gente que ha entrado en contacto con estas entidades, que una parte de ese trabajo de abducción que están haciendo una parte de seres, porque yo creo que hay las dos, yo creo que hay las dos, los buenos y los malos. Pero quizás los buenos están buscando hacer algo para el bien de la humanidad a medio, corto plazo. Y ahí es donde yo entiendo la experiencia de Ornella, que le dicen, tienes algo que nos sirve, pero no que es egoísta, porque ella, y lo dice Ornella, la sensación que me queda, la sensación de la que me queda impregnada, y ahí puede ser un mentalismo, puedo entenderlo, es que he hecho algo bueno para la humanidad. Es decir, lo que yo he dado, que no sé lo que será, información genética,
memoria celular, su capacidad, porque es una chica, lo he dicho antes, ella es una chica que trabaja con niños y ha trabajado con niños autistas y niños desheredados. Significa que ella como persona, y no la estoy defendiendo, no, os aseguro que no la estoy defendiendo, o sea, la conozco. Por ejemplo, yo soy súper sincero, cuando hablamos de Ornella, mi mujer dice como vosotros, ¿no? Esa chica ha vivido una fantasía, no le cree, y la ha oído como yo, y la ha visto en intervenciones de Skype. Pero yo la veo de una chica con valores, porque su trabajo físico es el bien de los niños. Y vuelvo a decir, tuve una experiencia con una niña autista, ostras, que pone los pelos de punta por lo que la niña autista le dijo, Es decir, puede ser que su alma, la memoria celular de todo su árbol genealógico, porque ella es la saga, la madre, tiene un valor genético que ellos le sirven para esa serie, esa raza híbrida, que es una mezcla, no lo sé. Ahí se abre una posibilidad que vista desde una intervención positiva, porque esto es como la botella, la queremos ver medio llena o medio vacía. Si la veo medio llena será positiva, si la veo medio vacía será negativa. Hay muchas personas, y ahí yo entiendo que muchos de los testimonios, como de Salvador Freixedo, han metido mucho miedo respecto a estos seres extraterrestres, porque las intervenciones asustan, pero a lo mejor viéndola desde una óptica diferente, y a lo mejor él está siendo una ayuda. O no sabemos diferenciar o cribar la buena de la mala. ¿Me explico? Que yo creo que hay de las dos, creo que hay de las dos, pero a lo mejor estamos delante de una buena y podemos correr el riesgo de no entenderla porque estamos confundiendo la paja con la cizaña. Y solamente una cosa para acabar. Yo no soy religioso, pero yo me imagino que los contemporáneos de Jesús, de Cristo, hace 2000 años, muchos decían, no, es que es un endemoniado. Y había mucha gente que compró esa historia, que era un endemoniado porque curaba. Es decir, esto nos lleva, toda esta realidad nos lleva a un punto para mí que es crucial. Está a cada uno de nosotros en su intimidad decidir qué es lo correcto o qué es lo que no es lo correcto. Y luego, por consenso, buscar un consenso común. He mezclado muchas cosas, disculpadme. Claro. Bueno, Mario, sí, sé que te has puesto un poco serio y pasional con el tema. Laura quería preguntarte algo. Sí, mira, yo he estado viendo varios documentales y compro la idea de que han estado desde un principio aquí. Uy, problemas de red. Te has quedado congelada. Han aparecido. Sí, puede ser. Tiempo repite. Ahora sí, cuando quieras. Vale, ya sabéis que la conexión últimamente no es que funcione muy allá. Ha sido lo de extraterrestre. Bueno, que veo muchos documentales y demás que compro la idea, ¿no? De que llevan aquí desde el principio, quizás, ¿no? Ahora no se ven tanto porque actúan de otra manera o ya no de esto. Lo que a mí me llamó mucho la atención y ahora me ha hecho el clic cuando Marcos ha dicho, a mí no me piden permiso, ¿no? Para abducirme. Nosotros hemos sido tan sucios de llegar a la luna y dejar basura allí que ahora quieren ir a recoger la caca y el pipi y la basura que se dejó en la luna y vómitos. Hay varias bolsas de basura cuando fueron y ahora quieren hay un proyecto, ya veremos si conseguirán dinero, a buscarla porque quizás nosotros mismos hemos creado vida extraterrestre ahí en la luna. Eso sería ya para otro debate. Porque ya os digo, no sé si Carlos sabrá sobre ese tema. Sí, ¿no? Porque claro, una caca, pues eso dentro de una bolsa biológicamente y todas las historias, ¿no? No sé, ahí a lo mejor nosotros mismos hemos creado vida en la luna. No tiene que ser un ser humano como la gente piensa, ¿no? Entonces me he acordado de eso, digo, nosotros tampoco hemos pedido permiso y ya hemos ensuciado la luna en nuestro primer viaje a la luna, o sea. Claro. Y hemos mandado sondas a Marte que a saber si han llegado limpitas, también eso debería que preguntarse. Claro. A mí me llamó muchísimo la curiosidad y es algo que apenas se sabe, las bolsas esas de basura
que bueno, cuando volvieron a la Tierra dijeron, uy, esto pesa demasiado, pues esto lo dejamos aquí. ¡Pum! Y ahí está. O sea, es interesante. Eso un día podremos hablarlo y las imágenes y demás, ¿no? De lo que dejaron ahí, porque es que la humanidad, yo si fuera extraterrestre, sinceramente te digo que no venía a visitarnos porque somos un desastre, de verdad. Y Carlos supongo que comentará lo que yo iba a comentar de Tina. No lo sé, pero... Sí, bueno, pues Carlos, mira a ver. Sí, bueno, continúa hasta que ella vuelva de la nave espacial. Otra vez. Sí, mira, yo soy muy crítico, pero con muchos temas, ¿vale? Porque evidentemente yo no estoy en el momento en el que la testigo tiene esa vivencia y tampoco estoy dentro de la cabeza de la persona. Entonces, y tampoco que yo sea científico, pero necesito más datos, necesito más... soy bastante crítico, pero con esto y con otro montón de temas, ¿de acuerdo? A pesar de eso, acepto la posibilidad. Hace no demasiado tiempo estuve viendo un documental de estos de animalitos en el Serengeti y pensé, ¿qué le contará este león a sus coleguitas? ¿Vale? O sea que unos señores, biólogos, están investigando una enfermedad de los leones del Serengeti, entonces disparan un dardo a un león, que posiblemente el señor no se enteró de nada hasta que se cayó al suelo sin poder moverse, de pronto menos nubilado ve a 5 o 6 personas, seres altos, bípedos, con trajes raros, inyectándole cosas en el cuerpo, y de pronto desaparecen, y cuando desaparecen vuelven sí y sale corriendo, ¿vale? ¿Qué le contarán, si los leones hablaran, al resto de leones, y si se atreverán a contarlo, digo yo, ¿qué historia le contarán? O sea, porque literalmente una abducción suena a eso. Cada vez que un testigo cuenta que ha sido abducido, en el 90% de las ocasiones, voy a ser generoso, a dejar un 10%, son pruebas médicas, exámenes, incluso en algunos casos manipulaciones, básicamente lo mismo que nosotros hacemos con los animales y con circunstancias, no digo parecidas, evidentemente la tecnología es bastante más, digamos, incluso a veces absurda en algunos relatos ufológicos, pero se parece bastante a eso. O sea, ver cómo unos científicos capturan a un animal sedándolo para hacerle una serie de pruebas y luego volver a soltarlo en el redil, a la selva, pues no sé. Y evidentemente no le piden permiso al animal. Y evidentemente, posiblemente el animal, si es capaz de racionalizar ese, yo no creo, pero no sé, no estoy en la mente de los leones tampoco, dice que su capacidad de inteligencia, pero seguro que no les gustó, vamos. Y Carlos, y ahora le dejo la palabra a Manuel, que le he visto la cabeza. Siempre interesante todo lo que estáis diciendo y os agradezco porque estamos haciendo un debate muy bonito. Yo añadiría, no solo con los animales, que tienes toda la razón del mundo, sino incluso han salido a la luz, después de tiempo de desclasificación, informes de la CIA en el que se reconoce que ciertos experimentos científicos se han llevado a cabo sobre humanos sin el conocimiento y sin el consentimiento de los propios humanos. Ahora recuerdo vagamente que fue esparcido una especie de, yo qué sé, virus o yo qué sé, en una estación de metro que estaba muy confluida, en Nueva York o no sé dónde, para ver el resultado. Es decir, eso mismo que por justicia, y vuelvo a decir, yo compro el relato de que, oye, sería mejor que el extraterrestre me explicase de tú a tú qué busca, por qué busca lo que está buscando, porque seguramente yo colaboraré mucho mejor y con más consciencia. A lo mejor, si no lo dice es porque o no puede o no lo sé, eso es otro debate. Pero es que eso mismo lo hacemos nosotros los humanos. Es decir, yo muchas veces cuando veo o estudié la mitología griega que se atribuía a los dioses debilidades humanas, yo veo que nosotros seguimos haciendo lo mismo. Hemos humanizado a los dioses con nuestras cosas, porque eso mismo lo estamos haciendo nosotros. Es decir, no hace falta que venga una raza extraterrestre a hacer abducción, a hacer cosas raras. Eso ya se está haciendo aquí, lo están haciendo científicos de aquí. O sea, que cuidado, O sea, nosotros somos quizás
el ser humano o una parte del ser humano se comporta peor que las peores razas extraterrestres que decimos que existen. Bueno, yo no soy humano, así que todo... Manuel, cuando quieras. Sí, nada, un poco ahondando lo que estáis diciendo, que yo creo que hay mucha diferencia evolutiva, a lo mejor como lo que decía Carlos entre los leones y nosotros, o los primates y nosotros, pero yo creo que incluso es que puede haber una diferencia mucho, mucho más grande. Es que a lo mejor son seres, civilizaciones que nos llevan 1.000.000 de años de evolución. O sea, ¿qué podemos entender nosotros de lo que quieren ellos? O sea, es que no tenemos ni idea y ellos no tienen ningún interés en muchas veces. También estoy de acuerdo que son diferentes tipos de, creo, diferentes tipos de seres, diferentes tipos de evolución y diferentes intenciones que desconocemos, pero muy posiblemente no tengan ningún interés en comunicarse con nosotros. Como nosotros no tenemos ningún interés en comunicarnos con las abejas, con las hormigas, las miramos, a veces aplastamos una hormiga y no nos planteamos por qué lo hemos hecho, simplemente estamos jugando. O sea, como el ser que se le aparece a un campesino por ahí en mitad de un campo de, no sé, de Albacete y aparece ahí con su nave, deja incluso una huella en la hierba y no entendemos, la ve y ¿pero qué se aparece a este señor? ¿Y por qué se va? Y coge una muestra de hierba y tal. No lo entendemos, es que están en una situación muy, muy, muy distante a la nuestra. Entonces, pretender que la comunicación no quiere decir, bueno, sí, existen, se están comunicando, pues pretender que sea en plan Hollywood, que vengan en una nave o que tengan una interferencia en las ondas de radio o en la televisión, es muy ingenuo. No va a ser así, no va a ser así, porque la mejor forma, yo entiendo, y vosotros creo que estaréis de acuerdo, que la mejor forma de manipularnos es que nosotros no sepamos que estamos siendo manipulados. Esa es la principal idea. Si acaso algunos quieren manipularnos o dirigir nuestra evolución o nuestra forma de pensar, es que no lo sepamos. Y entonces actúen de forma muy sutil, jugando, experimentando, sacando una muestra por aquí. Los experimentos vamos, los ensayos que hemos hecho desde los años 70 con las ondas Pioneer o con los mensajes de Arecibo y dicen que no hay ninguna respuesta, que es que no deben estar por ahí. Pues me parece muy ingenuo, porque ya llevan aquí con nosotros o diferentes formas de manifestarse de hace muchos años, y entonces sí que se comunican con las abducciones, con los contactados, algunos que ya sabéis, que refieren que son contactados, y luego con otro hecho que se le da muy poca importancia y está ahí, y son los círculos del maíz, los crop circles. Hay como más de 10.000 documentados, posiblemente con que nos quedemos con 3.000 que sean auténticos, que no sean de los circle makers, estos que son por publicidad o por arte, pero hay como 3.000 en el mundo que no tienen ninguna explicación y que tienen esos fenómenos que sabéis, que tienen alteración molecular de los tallos, del maíz, energía electromagnética, y eso es una forma de mensaje, o por lo menos darse a entender que hay ahí algo que nos haga pensar, que nos haga comernos el coco. Entonces sí que hay alguna comunicación, esa es otra comunicación. Yo creo... Uy, perdón, Marcos. La radiación, ¿te acuerdas, Carlos, que el otro día te lo decía? Que donde aterrizaban y demás, luego le pasaban y que te decía yo, Carlos, echo de menos que allí donde aterricen, porque últimamente yo no he oído ningún caso que haya ocurrido. Es que ocurre por apuntar, pero esto es un detalle. Cada vez hay menos investigadores que salgan a la calle a buscar este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Sí, ahí está. ¿Vale? Ahí pero está el problema también, ¿eh? El trabajo de campo. Claro, sí los ha habido y también es cierto que al comienzo, años 70, 60, había bastante desconocimiento hasta que algunos investigadores más duchos empezaron a introducir, porque también hay investigadores que eran científicos, ¿de acuerdo? En España, a introducir elementos, sistemas de medición para detectar ciertas cosas, pero no todo el mundo, o sea, no todos los investigadores tienen esos conocimientos, por desgracia, y cada vez hay menos investigadores que salgan a la calle. A nivel personal, yo creo que, y ya para empezar a cerrar un poco este tema, que es apasionante, yo creo que el fenómeno de la abducción, con uno de los fenómenos que lleva parejo, porque muchos de los que han sido abducidos, ellos explican que ven seres humanos como clones en vasijas. Es decir, hay una manipulación
hay una operatividad, hay una voluntad detrás de eso. Yo creo, es mi opinión, evidentemente lo podéis sujeta, bueno, yo la suelto, libre pensador, somos democracia, somos amigos y comentamos. Yo creo que tenemos la oportunidad en este especial tiempo que estamos viviendo, que es un final de ciclo de tiempos, en el que una de las cosas que lleva aparejada, y eso lo vienen diciendo las corrientes espirituales desde hace mucho tiempo, es la integración consciente del hombre en la realidad del cosmos. Estamos asistiendo como espectadores y como protagonistas, quizás del nacimiento o de la formación o de las primeras etapas de formación de una nueva raza de seres, manipulada por estos seres de una conciencia muy desarrollada, porque sigo pensando, hay una parte de la manipulación genética, de la abducción llevada a cabo, vamos a llamarlo por entidades positivas, que son los jardineros del cosmos, los que propagan la vida, en el que de alguna manera se tienen que juntar dos valores, es decir, un ser híbrido tiene unas características que a lo mejor respecto de nosotros nos supera en algunas cosas, es decir, esta raza híbrida, el sentimiento de grupo lo tienen más desarrollado que nosotros, que llevamos una evolución muy individualista. Pero nosotros, como seres humanos, tenemos el valor de la genialidad. Es decir, entre nosotros puede aparecer un Mozart, puede aparecer un Einstein, puede aparecer alguien que revoluciona con su solo pensar, con su sola acción, un genio, es decir, se ve un genio. Es decir, quizás ellos están buscando que se cree una nueva humanidad, que puede ser que puebla la Tierra, puede ser que habite otro planeta, no se sabe, pero en el que se junten esos dos valores. Por eso yo entiendo que cuando le dicen a Ornella, es que tú tienes algo que nos interesa. Yo, por ejemplo, mi mujer y yo hemos comprado un perro de la raza Akita. Si tú hablas con el criador que nos las vendió, él hace esos injertos genéticos, busca el mejor padre, la mejor madre para tener la mejor camada. Es decir, nosotros hacemos lo mismo. Tú ves el ejemplar de mi perro y es bonito, ostras, qué Akita más bonita. Es decir, ¿quién no nos dice que estamos asistiendo como espectadores y no nos lo pueden explicar? No porque no les interese, porque de entrada no los vamos a escuchar. De entrada ni nos interesa. Si todavía estamos discutiendo si existen, si no existen, ya no tanto, afortunadamente. Es decir, van 7 pasos por delante. Y es que no nos lo quieran explicar, es que no pueden, porque no les entenderíamos. Esa es mi explicación. Independientemente que reconozco que hay razas extraterrestres que han llegado a acuerdos con gente del gobierno de las potencias mundiales para hacer cosas. Eso estoy seguro, vamos. O sea, soy tan pequeño que no tengo la menor duda. Claro. Bueno, Laura quería hacerte una pregunta, pero quisiera ya terminar esta tertulia tan interesante, porque después viene otra cosa parecida y me gustaría que habláramos sobre ella. Laura, haz tu pregunta. No, nada, sobre el tema de las razas de los perros, tiene mucha razón, nunca había caído, y mira que yo me he dedicado a ello, y es verdad, lo que pasa que lo que se da, por ejemplo, en las razas que buscas el mejor padre y demás, se ha comprobado, y está comprobado, que los perros de 1000 razas o 1000 leches que se le llaman, sí, es verdad, por decirlo de alguna forma, que no son de pura raza, son más resistentes, más inmunes y duran muchos años más que estos perros tan genéticamente tocados. No sé si con la raza humana pasaría lo mismo, pero ahora me has dejado ahí, ¿sabes? Gracias. Hombre, la riqueza genética es lo que ha mejorado también la especie humana, según dicen los biólogos, ¿vale? Por lo cual eso es prácticamente entendible. Lo que
lo que sí es cierto, y con eso termino, ¿vale? Lo que apunta Marcos con el perro, con la raza en general, con el animal, es lo que se llama evolución dirigida, ¿vale? Que es básicamente lo que él plantea sobre el ser humano. No sería un proceso evolutivo natural. Y de hecho, el perro, tal como lo conocemos, hay todo tipo de razas diferentes, pero viene del lobo y punto, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros fuimos seleccionando los más mansos, los más dóciles, los que más hacían caso y desechando los que eran agresivos. Así de simple. Sí. Muchísimas gracias por la tertulia, que ha sido muy, muy interesante.